Con Política en Acción estamos en el espacio que habitualmente compartimos con Héctor Valle y hoy vamos a analizar o vamos a intentar reflexionar junto con él acerca de qué de ruptura y qué de continuidad, qué nuevo escenario planteó el golpe de Estado o en todo caso el tema de la represión fue lo determinante o hubo otros elementos como el de la estructura económica que jugaron un papel fundamental en el 76. Bueno, yo no sé si se puede decir que lo económico fue lo determinante. Lo cierto es que el golpe fue muy funcional a un cambio muy brusco con las relaciones económicas de la Argentina, que ya se había insinuado durante la gestión de Rodrigo, que provocó una reacción muy fuerte de los sindicatos. La famosa movilización hacia la plaza. Y yo creo que básicamente lo que hubo un cambio brusco en las condiciones de acumulación. Yo traje unos gráficos, no sé si se podrán ver, que son realmente muy esclarecedores. ¿Podemos ver el primero, señor director? El primero relaciona en la línea amarilla cómo era la tendencia de los salarios en la Argentina, ¿no es cierto? La línea amarilla. Y el otro describe lo que ocurrió en la realidad. Y uno ve que en marzo, a mediados del 90, una brusca caída en los salarios reales. Es decir, esa diferencia entre la raya amarilla y la realidad que va por abajo es quizá lo más sintomático del golpe. El golpe se inicia en lo económico con una brusca reducción del 40% en el salario de los trabajadores. Y la contrapartida es el segundo cuadro, donde la relación entre los beneficios y el salario cambia abruptamente. Vos fíjate el salto que pega la relación beneficios-salarios en los años 76 y 77. A ver, explícame el gráfico ahora que el segundo gráfico describe la relación entre los beneficios y los salarios. El numerador, que son los beneficios, trepa fuertemente a partir del golpe. Claramente, o sea, caen los salarios y suben fuertemente los beneficios. Y el otro gráfico, que no sé si estará lo suficientemente claro, es quizá la imagen más importante del proceso, no solamente por lo que significó el crecimiento de la deuda externa argentina, que pasó... Ahí lo tenemos en pantalla. El gráfico de arriba es el crecimiento de la deuda externa. La deuda externa argentina pasa de 3.000 millones de dólares en 1975 a casi 20.000 millones en 1981. A ver, es decir que en 1975 teníamos... Eran aproximadamente 3.000 millones de dólares de deuda externa. En 1981, al salir a Martínez Dios, era de 20.000 millones de dólares. Yo creo que, bueno, por supuesto, eso significó unas cargas de intereses que están en la última línea brutales y que la Argentina no tiene de pagar. De modo tal que la primera reflexión que uno tiene... Ese fue un fenómeno latinoamericano, en realidad. Un fenómeno latinoamericano que en gran medida disciplinó el funcionamiento de la sociedad. Toda la sociedad en la década de los 80 estuvo disciplinada por el problema de la deuda. Después estuvo disciplinada por la hiperinflación y ahora está disciplinada por el desempleo. Y empezó el disciplinamiento con la represión, la cárcel a los delegados de base, lo que fue denunciado por el CTA hace pocos días. El otro aspecto que también señala el CTA en la entrevista a España es que es un tema conocido, porque los nombres son conocidos, pero en el endeudamiento externo, como en el proceso, digamos, de acoso al gobierno de Alfonsín desde el punto de vista económico, que termina vinculando la crisis y la deuda con la hiperinflación, que es el segundo fenómeno de acoso, que se llamó el golpe de los mercados. Y en las privatizaciones. Y finalmente en el proceso de privatizaciones, sobre todo como beneficiarios, los actores son más o menos los mismos. Como eran los mismos en la época de las grandes contrataciones al Estado. Más o menos los actores son los mismos y ellos consolidan un cambio estructural muy importante en Argentina, porque esa caída en la remuneración del trabajo, esa apropiación de trabajo por parte del otro sector de la economía, no se recupera más. Hubo una ligera recuperación, creo que en el año 84, 85, pero después vuelve hasta el punto actual, donde cuando empieza este proceso, los salarios participaban del 44% del ingreso. Ahora participan de menos del 25% del ingreso. Y ese es un cambio... Es decir, la famosa torta que claro, había que agrandar para poder distribuirla. Es un cambio estructural de gran importancia, que hace que a su vez la economía, para subsistir, tenga que orientarse esencialmente hacia las exportaciones, que cada vez sea menor la importancia del mercado interno, que la condición salarial se encuentre tan afectada como se encuentra actualmente. Digamos, todos los problemas actuales de la condición salarial, de la distribución de ingresos, de la apropiación, de la concentración de riqueza, es bueno mirar en la perspectiva que da
el periodo que se inicia en 1976. Eso es que aquí, Héctor, para pasar un poco en limpio, es decir, es muy interesante señalar el tema de la responsabilidad, es decir, lo que fueron los Chicago Boys en Chile, claro, por supuesto, directamente en Uruguay, en Brasil. Ya en el mundo a mediados de los 70, a partir del Yom Kippur más o menos, se produce un agotamiento del viejo estado de bienestar. Claro. Lo que pasa es que las formas que tuvo en la Argentina esa transición fue realmente sanguinaria. Pero en el caso concreto de la Argentina, el vínculo que hay entre la ruptura de las instituciones y la implantación de ese nuevo modelo es clarísima. ¿Cómo? Se te habla claramente de sociedad rural, la asociación de bancos, el tema del Consejo Empresario Argentino, que puso su ministro de Economía, que fue Martínez Hido, pero que más allá de la responsabilidad, esto es lo que te estaba preguntando, pidiendo que lo subrayes, porque me parece muy interesante. Más allá de la responsabilidad de la que hablábamos al comienzo del programa, está el tema de que la realidad de hoy está íntimamente vinculada a ese proceso que esta realidad únicamente se entiende en ese panorama de largo plazo, donde el elemento disciplinador va cambiando, pero va imponiendo, por ejemplo, vos fíjate en este momento las circunstancias que estamos viviendo. Digamos, imaginemos la siguiente situación. El dominio de un trabajador, su hogar, digamos, son las instituciones laborales, la jornada laboral, el salario asegurado, la estabilidad, la jubilación. Y su pequeño capital, para salir de una situación difícil, son las indemnizaciones. Entonces, ¿cómo vino el proceso en Argentina? En 1995 se establecieron los contratos temporarios, con lo cual ese dominio se fue violentamente vulnerado. Entonces, ¿ahora qué se propone? Bueno, le devolvemos ese dominio, esas condiciones, pero a cambio le reducimos la indemnización. Con lo cual, bueno, se acepta con tal de volver a recuperar un poco ese dominio, pero siempre hay, en promedio, un deterioro de la condición salarial. Sí, y el concepto de que lo devuelven es relativo. Es relativo, una partecita. Puede indicar una masiva ingreso al mercado en negro, ¿no? Y el otro tema es que cuando se produce el acto de Plaza Mayo en 1975, ¿no? Sí, la marcha, cuando sacan a López Rega, la recriminación era una recriminación salarial. No estaba en discusión ni la jornada de 8 horas, ni la estabilidad, ni la indemnización por despido. Actualmente el reclamo salarial está totalmente fuera de la agenda. Entonces la economía tuvo un fantástico crecimiento de la productividad en los últimos 5 o 6 años, y ese crecimiento de la productividad no ha sido distribuido proporcionalmente hacia los trabajadores. Por el contrario, el salario medio de la economía ha caído. O sea que ha habido un cambio muy fuerte en reivindicaciones. Ahora, Héctor, la seguimos en la próxima, pero me parece muy interesante por ahí que retomemos el tema del crecimiento de la torta, pero la baja en la participación. Claro. Que fue uno de los batallitos de batalla del ingeniero Alzogaray, que hoy reivindicó también la represión de la dictadura. Los actores era que tenía que crecer Después la otra fue que tenía que subir la productividad. Claro. Y creció la productividad, pero esos beneficios no fueron para el otro elemento interesante, las zanahorias que se le dan a la clase media. El DM2 de la plata dulce, por ejemplo, y el tema de los shopping o el acceso a los bienes importados en la actualidad. Es un sistema de incentivos y de fraccionamiento de la sociedad que es realmente perverso. Sí. Y que tiene que ver con el sálvese quien pueda y muchas de las cuñas ideológicas que dejó el gobierno militar. Enseguida volvemos con nuestros invitados. Héctor, nos te esperamos la semana que viene. Ya volvemos con Política en Acción, Simón Lázara, el coronel Cesio, los derechos humanos y la impunidad.